Segunda a los Corintios 5:19 nos dice la Escritura las siguientes palabras: y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por darnos este sagrado libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras, para poderlo meditar, para poderlo abrir, Señor, y empaparnos de las hermosas doctrinas, las hermosas enseñanzas que en ella encontramos en la Biblia. Te ruego, Padre Celestial, que en estos momentos tu Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda enseñarnos y podamos apreciar más aquella obra redentora que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, y que Él dio su vida en nuestro favor en la cruz, en esa muerte ignominiosa que a través del derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Salvador en ese madero, hemos creído en Él y hemos creído en esa obra redentora y hemos sido salvos. Te ruego que nos ayudes a apreciar ese hecho y también la importancia de que a través de la salvación hemos sido reconciliados con Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hemos visto ya, hermanos, hasta la fecha, hemos visto varias doctrinas, varias enseñanzas bíblicas respecto a los acontecimientos que han ocurrido de parte de Dios en favor del creyente arrepentido. Aquella persona, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo como su Dios y como su Salvador, y se ha arrepentido de sus pecados y ha creído por fe que por gracia el Señor Jesús le puede salvar y ha sido salvo. Entonces, en ese momento en que la salvación llegó a nuestra vida, a nuestro ser, Dios maravillosamente ha obrado una labor tan importante y tan trascendente en la vida de aquellos que hemos decidido seguir al Señor a través de la salvación que Él nos ha provisto. Mencionábamos ya que al ser salvos, al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido redimidos, es decir, hemos sido comprados por precio, hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Hemos sido no solamente rescatados, hemos sido comprados, hemos sido libertados a través de ese precio que Cristo dio, a través de la justicia divina que demandaba que todo aquel que tuviese pecado debía de morir. Sin embargo, Cristo murió, pero no porque fuese pecador, sino murió como nuestro Salvador en sustitución suyo y mío. A eso se le conoce como la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Él es nuestro vicario. El Papa no es el vicario de Cristo. El vicario, el que murió con una muerte vicaria o sustitutoria, es Cristo. Y el vicario de Cristo aquí en la tierra, nos dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Palabra de Dios nos recuerda que Jesucristo les dijo: me voy a ir, pero cuando yo me vaya a la casa de mi Padre a preparar una mansión para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando yo me vaya, les voy a enviar a otro consolador, es decir, les voy a enviar a aquella persona que va a estar aquí en ustedes, ya no solamente con ustedes, sino en ustedes, en sustitución mía, otro del mismo tipo, de la misma naturaleza, de la misma esencia, de manera que es el Espíritu de Dios, el vicario de Cristo aquí en la tierra, no ningún hombre, igual de falible y de pecador que todos los que somos humanos y terrenales. De manera también, hermanos, que hemos sido santificados una vez que hemos creído en Jesucristo. Dios nos santificó, es decir, nos apartó y hemos nosotros decidido servirle. Y no solamente hemos pasado de ser siervos del pecado a siervos de la justicia, sino que hemos pasado a ser siervos de Dios. Todo creyente somos siervos de Cristo, no solamente los predicadores, no solamente los pastores, no solamente los evangelistas o los apóstoles cuando había en la era apostólica. Hoy en día ya no hay. Lo que hoy hay de apóstoles son falsos apóstoles, falsos maestros. El último apóstol que murió fue el apóstol Juan en la isla de Patmos, y murió no como mártir como el resto de los 12, sino como de muerte natural. Vaya.
Sin embargo, en su momento fueron siervos del Señor, pero no solamente aquellos que hemos recibido un llamado para predicar somos siervos del Señor, sino todo cristiano somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Así que también, hermanos, un acto más, un hecho relevante en su vida y en mi vida que ya hemos creído, es que en el momento de haber confesado nuestros pecados y haber creído en Cristo, hemos sido ya reconciliados con Dios. Y vamos a ver en esta tarde, los siguientes minutos, lo que la Biblia nos enseña de una manera elemental y básica acerca de la doctrina de la reconciliación. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 18, y no solo esto proviene de Dios, dijo Pablo a la iglesia de Corinto, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, a los creyentes, a los que ya hemos sido reconciliados con Dios, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? No es que debemos de andar de entrometidos en las vidas de otras personas para tratar de que se reconcilien y ser la tercera persona dentro de dos partes para que se arregle la situación. No, se está refiriendo al ministerio de la reconciliación, al mensaje de la salvación. Nos encargó, dice el versículo 19, nos encargó. En el 18 dice, nos dio, nos hizo un regalo de la salvación, que a través de la salvación en Cristo nos ha reconciliado consigo mismo y nos dio otro regalo más junto con el regalo de la salvación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos ha dado la bendición de poder compartir con otros el mensaje de salvación, el plan de salvación, para que aquella persona pecadora, igual que nosotros, pueda ser reconciliada con Dios a través del Señor Jesucristo, y a su vez les dé la salvación y a su vez les dé también el ministerio de la reconciliación. Y no solamente nos ha dado un regalo, sino que nos ha hecho un encargo, una consigna. Ese regalo no es para guardarlo. Hay regalos que guardamos, muy bien. Hay regalitos que tenemos, que recibimos de alguien que nos ha apreciado, los guardamos, no los usamos. ¿Por qué? Porque no queremos que se gasten. Y ahí los tenemos. O porque los apreciamos demasiado y decidimos, no lo voy a usar, esto lo voy a guardar más bien y lo voy a tener como un artículo, una prenda para poder recordar el afecto y el cariño de la persona que me lo regaló. Y no lo usamos. No. En el caso del ministerio de la reconciliación, ese regalo que Dios nos ha provisto no es para guardarlo, ese es para utilizarlo. Nos dio una consigna, nos encargó también el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19, ¿en qué está basado ese ministerio de la reconciliación? Dice Pablo que Dios estaba a través de Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir, hermanos, la reconciliación? ¿Cuál es el significado del concepto de la salvación respecto a la reconciliación? Bueno, la palabra reconciliación, hermanos, quiere decir restituir una relación que ha sido quebrantada. Ahora, nosotros, los seres humanos, como creación de Dios, pero creación de Dios apartada de Él, del Creador, por el pecado, pues no teníamos propiamente una relación. La relación que teníamos de creador a criatura o de criaturas con el Creador, pues era sencillamente una relación de enemistad, no de amistad. El apóstol Pablo les recordó a los hermanos de Roma en su capítulo 5 de la epístola a los romanos que antes de haber sido reconciliados y antes de haber creído en Jesucristo, antes de haber sido justificados, es decir, declarados buenos y justos ante Dios a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo, estábamos en enemistad contra Dios. No teníamos una relación, era una relación que estaba quebrantada, pero que éramos enemigos, estábamos en enemistad contra Dios. Y la reconciliación nos recuerda que es el hecho de restituir una relación
que no se tenía se ha comenzado o que estaba quebrantada. En el caso de creador hacia las criaturas o de criaturas hacia el creador, pues era una relación de enemistad por el pecado. Éramos hijos de desobediencia, igual que los demás, dijo el apóstol Pablo. De forma que cuando Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo a su debido tiempo y murió por todas las personas, por todo el mundo, entonces fue porque Dios decidió reconciliarse con el mundo, pero no porque Dios haya ofendido, hermanos, al ser humano. Es al contrario, porque Dios estaba ofendido por su pecado y por mi pecado, por su naturaleza pecadora como mi naturaleza pecaminosa también. Y alguien podrá decir, bueno, pastor, pero yo no tengo la culpa, yo no tuve la culpa, esa fue decisión de Abraham, de Adán, exactamente. Y ya lo explicamos, ¿verdad? Adán pecó a nombre de todos nosotros y sin pedirnos permiso, sin solicitar consentimiento, pero así fue esto, así estaba planeado. Cuando usted y yo nacimos, ya nacimos con naturaleza caída, de manera que estábamos enemistados, en pleito con Dios, hasta que usted y yo decidimos en arrepentimiento, en reconocimiento y en confesión a Dios, creer en Jesucristo su Hijo y aceptar el regalo maravilloso de la salvación. Y entonces Dios en Cristo nos reconcilió consigo mismo. Es decir, Dios no necesitaba reconciliarse con nosotros porque Él no nos había hecho ningún daño. Al contrario. Sin embargo, lo que quiere decir la reconciliación, que Dios se reconcilió con el mundo a través de Cristo, significa o quiere decir que Dios puso y colocó frente a nosotros los medios suficientes, presentó la condición suficiente para que el ser humano pecador viniera a Dios a través de Cristo y entonces Dios le recibiera. En otras palabras, Dios dijo, ok, ahí está mi Hijo Jesucristo, ya murió por ustedes. Quien quiera que de ustedes crea en Cristo como su Salvador, se reconcilia conmigo. Está arreglando cuentas conmigo. Aquí estoy. Dios ya puso el escenario completo para que llegáramos sencillamente creyendo en su Hijo, el Salvador Jesús, y entonces está reconciliarse con Dios, con él, y ya no solamente tener a Dios como creador, sino como nuestro Padre celestial, y a Jesucristo como nuestro Salvador. Podemos decir también, hermanos, que la reconciliación es el cambio en la relación entre Dios y el hombre, basado en la muerte de Cristo en la cruz en favor de toda la humanidad, porque el versículo 19 nos dice de 2 Corintios 5, dice que Dios estaba por medio de Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando leemos en la Biblia mundo, hermanos, en estos versículos que tienen que ver con la salvación, no se está refiriendo al planeta, no se está refiriendo el escritor sagrado a la Tierra, al planeta Tierra, al globo terráqueo, sino que se está refiriendo a la humanidad que vivimos en este mundo, en este cosmos, en este sistema que está siendo gobernado por Satanás, por el príncipe de la potestad del aire. En el Juan 3:16 dice la Biblia claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. No se refiere al planeta, se refiere a quienes habitamos el planeta, a los seres humanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo, el planeta no se salva, no se condena, son las personas. Así que cuando Pablo dijo aquí, Juan también, cuando escribió su evangelio, y Pablo aquí en este pasaje en particular, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo al mundo. Es que Dios le dio la oportunidad al ser humano de poder arreglar cuentas con Dios. Repito, no porque Dios nos haya ofendido, sino porque nosotros estábamos lejos de Dios por nuestro pecado. Ahora, la diferencia en que ahora continuamos siendo pecadores, ahora en Cristo, pero ya el pecado no nos separa de Dios, pero no nos condena, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos propiedad de Él. Claro que el pecado nos separa de Dios, quebranta nuestra relación, y lo que tenemos que hacer es ir en confesión a Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Ahora, hermanos, esto es una pequeña o breve definición de lo que pudiésemos entender reconciliación. Ahora, en la Biblia encontramos, hermanos, dos aspectos de la reconciliación. Se le conoce como la doble reconciliación. Uno, que Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, está reconciliándose con el hombre, con el ser humano, en el sentido de que Dios se ha dispuesto a recibir o tiene el acceso abierto para cuando el ser humano decida acercarse a Dios, Dios está dispuesto a recibirle y a salvarle. En ese sentido, Dios está reconciliándose con el mundo, pues Dios no es Dios, hermanos, es Dios y no es un individuo, es Dios y Él no necesita reconciliarse con nosotros, sino las personas de manera individual. Pero Él quiere, Él está buscando, Él anhela, para eso envió. Esa fue la razón por la cual envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que encontremos una reconciliación, una restitución de una relación que ha estado quebrantada desde que nacimos. Y gloria al Señor, hermanos, que Dios nos ha alcanzado. Gloria al Señor que usted y yo no hemos hecho nada para que esa relación con nuestro Creador se restituyera a través de Cristo. No hicimos nada, porque no somos nadie los cuales le pudiésemos ofrecer algo a Dios. Eso ha sido una obra que Cristo ha llevado en la cruz del Calvario. Pero Dios quiere reconciliarse y se reconcilió con usted. Se reconcilió conmigo. En ese sentido, de que Dios preparó todo para que cuando el ser humano quisiese llegar a Él para la salvación, ahí estuviera bien dispuesta el reconciliador, el mediador. Normalmente, para que haya una reconciliación, debe de haber un reconciliador. Usualmente se necesita una tercera persona para que se restituya una relación quebrantada y es maravilloso, hermanos, cuando una relación se puede restituir. Hace algún tiempo, muchos años atrás, un hermano me habló: pastor, si no viene usted, pensando que el pastor puede hacer mucho y humanamente hablando, uno hace lo que uno puede. Dice: pastor, si usted no viene, esta familia se va a acabar. Yo ya no aguanto, ya esta situación es insoportable. Si usted no viene y nos ayuda como por un último recurso, ya de plano, a ver qué puede hacer. Hermano, pues vamos a orar y voy a buscarle. Llegué a la casa, le dije a mi esposa: voy con los hermanos fulano de tal y a ver cómo está la situación, porque me habló el hermano. Llegué, era una situación, ¿verdad? No se podía entrar a la casa porque había muchos sartenazos, literalmente. Pero bueno, orando y salieron los hermanos, pudimos platicar fuera de casa, estuvimos hablando, estuvimos protegiéndonos también de muchas cosas, ¿verdad? De palabras, no de insultos, pero sí de quizás palabras fuertes para que de una parte hacia la otra y después de estar hablando y orando y leyendo la Biblia y tratando de convencerles, finalmente Dios hizo lo que tenía que hacer. El corazón arrepentido de ambos se doblegó, el corazón humillado y contrito de ambos ya no tuvieron otra opción. Fue el Espíritu de Dios quien trabajó y obró en esa pareja de hermanos ya maduros, por cierto, es decir, no eran recién casados, a eso me refiero, y todo había sucedido o había tenido su origen ya de años atrás, pero fue un día anterior por una mugre ventana. De manera tal, hermanos, que esa situación era insoportable ya de tiempo, pero todo había brotado porque el diablo utilizó una mugre ventana para que todo se fuera al traste, si me permite la expresión, estuviera a punto de irse al traste. Términos humanos. Usted sabe lo que quiero decir. Pero después de un par de horas, me parece, algo así, el hermano y la hermana tuvieron que reconocer, y entre lágrimas y entre abrazos,
los dos se reconciliaron, arreglaron cuentas. Bueno, yo claro, me hice un lado, ¿verdad, hermanos? Yo me voy, ¿verdad? Porque ya tengo que irme, pero gracias al Señor y oramos. No me recuerdo si era fin de semana, el siguiente día ya los hermanos estaban nuevamente en el templo adorando al Señor. La vida cambió porque hubo una reconciliación, se restituyó una relación que estaba quebrantada. Y es maravilloso, hermanos, el hecho de saber que Dios nos ha amado y nos ha reconciliado. Ya no tienes opción, dijo Dios. Tienes pecado en tu vida, has nacido con pecado. Haces lo que te viene en gana, tienes la libertad de hacer, de decir, de expresar lo que tú quieras. Pero ¿de qué te sirve si tú mueres y vas a la condenación? Pero yo quiero que tú estés bien conmigo. Yo quiero que tu pecado no te separe de mí y te acerque a la condenación. Quiero que se invierta esa situación. Yo quiero que estés más lejos del infierno y más cerca de Dios, más cerca del cielo, dijo el Padre. Así que Dios planeó en la obra redentora de Cristo para que a través de él el mundo entero, es decir, todas las personas que quisieran, porque hasta eso, ¿verdad? Dios no forza, hermanos, a la persona. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios respeta la capacidad de elección de cada quien. Es verdad que Dios nos ha dado, como dice mucha gente, libre albedrío. Es la capacidad de la voluntad, es decir, usted y yo decidimos lo que querramos decidir. ¿Sí o no? ¿Creemos o no creemos? ¿Nos arrepentimos o no nos arrepentimos? Así que Dios dice, ok, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres reconciliarte conmigo? Bueno, ya está la condición y el escenario está listo. Solamente es que tú decidas. Hay mucha gente que no decide y se muere sin reconciliarse con Dios y despiertan en la condenación del infierno. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo hemos decidido por Cristo. El Señor Jesucristo, a través de la obra que él hizo en la cruz, nos ha unido a Dios. Dice, justificados pues por la fe, dijo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz. No dice paz de Dios, aunque también la tenemos, pero dice paz para con Dios. ¿Qué habla de eso, hermanos? De una reconciliación, de una restitución, de una relación que estaba quebrantada por la pecaminosidad de su naturaleza y de mi naturaleza. Continuamos teniendo naturaleza pecaminosa, pero la justicia de Dios ha sido imputada en nuestras vidas, de manera que ahora somos salvos, pecadores, pero pecadores arrepentidos, con el gozo de saber que vamos al cielo algún día cuando partamos de este mundo. Ahora, en ese sentido, hermanos, es que Dios está reconciliándose con el mundo, con las personas que Dios ha presentado, la situación, el escenario, y todo para que el hombre que desee, la persona que desee llegar a la salvación de Cristo, Dios se reconcilia con él a través de su Hijo Jesús. Pero también, hermanos, el hombre por medio de Cristo debe de reconciliarse para con Dios, porque el ser humano hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10, Romanos 5:10, que ya lo estudiamos los miércoles de estudio bíblico propiamente. Romanos 5:10 dice la escritura, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, recuerda lo que dije previamente, porque si siendo enemigos antes de creer en Jesús, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Mucho más ahora que ya estamos reconciliados, con mayor razón seremos salvos por la vida de Cristo. No voy a explicar el versículo porque ya se explicó en su momento. Sencillamente dice la Biblia que antes éramos enemigos de Cristo, pero ahora a través de Jesús hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. No podemos ser salvos y no podemos restituir una relación quebrantada con nosotros hacia Dios si no es a través de Cristo. No se puede. No, mucha gente confunde la manera de ser salvos con la manera en que podamos ayudarle a Dios. Algunos creen que el bautismo le va a llevar al cielo. Yo digo, no nos va a llevar al cielo porque la Biblia dice que no. Creer que bautizarme por si me muero, no ir al infierno y ir al cielo, estamos aseverando que la salvación es por obras, por lo que yo puedo hacer. Y no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Cristo hizo por mí y por toda la humanidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo
sea salvo por su Hijo Jesucristo. No por el bautismo, no por la asistencia fiel y regular a la iglesia, no por tener un himnario en casa, no por tener una Biblia y haberla leído ya toda la Biblia completa en un año o varias ocasiones en varios años. No es por decir soy cristiano, porque no todos los cristianos se van a ir al cielo. Sencillamente mucha gente dice yo soy cristiana, pero sin serlo. Hay personas que tratando de preguntarle, ¿usted está seguro de ir al cielo cuando muere? Dices, claro que sí, yo soy cristiano, o yo soy cristiana, dicen algunas personas. Y entonces usted está seguro de ir al cielo cuando muere. Bueno, es que nadie puede tener esa seguridad, pero ¿es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero entonces si muere, ¿a dónde va a ir? Pues no sé, porque nadie puede estar seguro, entonces no es cristiano. Un cristiano es aquella persona que realmente se ha convertido a Cristo, que ha creído en Cristo y es un seguidor de Cristo. Eso es un verdadero cristiano, de acuerdo a la palabra del Señor. Así que un verdadero cristiano está convencido de la salvación que Dios le ha dado y que el Señor le va a preservar la salvación hasta que muera, lo va a llevar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha restituido una relación que estaba quebrantada gracias a la muerte redentora del Señor Jesucristo. El otro aspecto, la otra vía, hermanos, de la reconciliación, repito, es que el hombre por medio de Dios, de Cristo, se reconcilie para con Dios, pues lo ha ofendido por el pecado. También nos dice, hermanos, segunda a los Corintios, que ya lo leímos, 5:18, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, lo que ya anteriormente se leyó, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos reconcilió consigo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 16. Ahora el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, a los Efesios capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente: y mediante la cruz de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliando mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya gentiles y judíos han sido reconciliados con Dios. Es decir, tienen la misma oportunidad, judíos y gentiles, de reconciliarse con Dios siempre y cuando crean en Jesucristo como su Dios y Salvador. De ambos pueblos pueden reconciliarse cuando decidan creer en Jesucristo. Una persona que no cree en Cristo no puede ser reconciliada con Dios. Necesita reconciliar, arreglar cuentas con Dios. ¿Se acuerdan recuerda cuando llegó el profeta? ¿Quién fue? Elías o Isaías, Elías, ¿no? No recuerdo bien el nombre del profeta, pero llegó el profeta y le dijo Dios, ve con el rey Ezequías y dile que se prepare porque se va a morir. Estaba enfermo, quizás estaba muy malito y le dijo Dios, ve y dile que ya está desahuciado, ya dile para que no se haga ilusiones de que se va a levantar de su lecho de enfermedad. Está bien, dijo el profeta, yo voy. Y llegó y llegó a la casa real y dijo, soy el profeta fulano de tal, ustedes saben quién soy, traigo un mensaje de Dios para el rey, pásele. Y llegó el profeta, ni siquiera se ha de haber sentado, sencillamente vino mi palabra de Jehová diciendo, prepara tu casa, tu vida, porque vas a morir y no vivirás. ¿Es todo? Es todo. Ya me voy, dijo, y se fue. Prepara. Una persona debe estar preparada porque un día va a morir. Tenemos que estar preparados, amados hermanos, porque un día vamos a dejar este cuerpo, vamos a morirnos de una o de otra manera, en un tiempo o en otro tiempo, con determinada edad, en determinada situación o diferentes circunstancias, vamos a morir y debemos de estar preparados para recibir la muerte y para tener la certeza y la seguridad de ir a la presencia de Dios cuando Dios decida el final o el término de nuestros días aquí en la tierra. Prepárate porque vas a morir. La pregunta es, hermano o hermana o amigo que me escuche, ¿está usted preparado para la muerte? La manera de estar preparados para cuando muramos, sabemos que es reconciliarnos con Dios.
Porque si morimos lejos de Dios, separados por nuestro pecado, no podremos entrar a la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, sin haber sido declarados santos, apartados por Dios por medio de la salvación, no podemos entrar a la presencia del Señor. Gloria al Señor, hermano. Si usted ya recibió a Cristo hace tiempo atrás, el año que Dios le alcanzó, el mes que Dios le alcanzó, el día que Dios le alcanzó, la hora que haya sido. Si usted ya se reconcilió con Dios, debe tener la certeza y tiene la seguridad de ir a la presencia de Dios. Pero si alguien que me está escuchando en la transmisión o en la grabación del mensaje, y usted dirá, bueno, pastor, predicador, yo no sé si algún día, si yo cuando muera, yo no sé, porque yo he vivido como a mí me han dicho en la religión. Pues usted necesita arreglar cuentas con Dios. Debe creer que es pecador o pecadora, aceptar a Cristo, aceptar el hecho de que el alma que pecare esa morirá, que el pecado nos separa de Dios. Que todos somos pecadores, ciertamente. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien, pero nunca peque. Por más buenos que podamos aparentar ante la sociedad o ante la comunidad o ante el medio en el cual vivimos, podemos aparentar que somos buenas personas, pero realmente Dios, que conoce el corazón y el interior, Él dice, no, tú eres pecador. No hay nadie bueno que haga el bien aquí en la tierra y nunca peque, tú eres pecador. Por cuanto todos pecaron y no podemos entrar a la gloria de Dios por el pecado. Debemos de reconocer que somos pecadores, debes de reconocer que el pecado le separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y el pecado, nuestro pecado, ha hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no irnos, separación. Y debe de reconocer también que solamente en Cristo puede encontrar la salvación, no a través de la religión. Si usted que me está escuchando, usted siempre ha creído que a través de la religión que le enseñaron sus padres, sus abuelitos, y está tratando de llevarla al pie de la letra, o ya falló. Hay mucha gente que dice, bueno, yo ya no es tan fácil ir los domingos a misa, no es tan fácil ir al servicio, es que eso no le va a salvar. La reconciliación con Dios y la salvación de su alma la va a obtener a través de su Hijo Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si a usted le gustaría reconciliarse con Dios, tener la vida eterna, la salvación, pero en el cielo, no en la condenación, usted necesita reconocer su pecado, reconocer que el pecado le separa de Dios, pero también reconocer que la salvación solamente está y ha sido, es y será únicamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No a través de la Virgen, no a través de la iglesia, no a través de la iglesia bautista, no a través de la religión, no a través de la denominación, no a través del bautismo, no a través de las buenas obras, no a través de ninguno de los sacramentos o de todos en su totalidad. Es a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que es a través de Jesús, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para eso mismo Cristo padeció por nuestros pecados, dice la Escritura. Así que usted quiere tener esa reconciliación con Dios, quiere arreglar cuentas con Dios, quiere tener esa certeza, esa seguridad de la salvación de su alma, para que cuando usted deje de existir en este mundo cruel, tener la certeza de que su alma va a despertar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Usted necesita reconocer a Jesucristo como su Dios y su Salvador, creer en Él y recibirlo o aceptarlo como tal. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Hay que pedírselo. Hay que pedirle a Dios. Dios, yo sé que soy pecador o pecador, y el pecado así como estoy viviendo me va a llevar a la condenación. Estoy confundido, confundida, porque he creído que la religión, o he puesto mi confianza en la religión, de que esta va a colaborar para que yo pueda tener esa confianza de entrar a la gracia de Dios en el cielo. Pero no es así. La salvación solamente está en su Hijo Jesucristo. Así que si a usted le gustaría, amigo o amiga que me escuchen esta tarde o en esta noche, a usted le gustaría tener la salvación de su alma, usted necesita creer en Cristo. Dice la Biblia, de cierto os digo, dijo el propio Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que usted necesita creer en Jesús. Él es la única opción, la única alternativa. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. ¿Dónde está Dios el Padre? En el cielo. Nadie puede entrar al cielo donde está Dios el Padre si no es a través de Cristo, quien es el camino, el acceso a la gloria de Dios, porque Él fue el único que murió por usted. Porque Él sabía que usted iba a nacer, Él sabía que usted tendría la necesidad de reconciliarse con Dios. Y gracias a la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, podemos reconciliarnos con Dios para toda la eternidad. Y podemos vivir en la gloria del Padre, en la casa del Padre, para siempre. Así que es su decisión. Si usted dirá, pastor, predicador, yo no tengo esa seguridad. Bueno, usted pídale a Dios con sus propias palabras. Dígale, Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora y que si yo llegase a morir por este virus o por cualquier otra situación, más adelante, años más adelante, cuando Dios decida, yo no sé si mi alma va a entrar al cielo, pero yo reconozco que a través de Cristo hay salvación y quiero pedirle a Él que me salve, que me perdone. En arrepentimiento de mis pecados y en confesión, yo le pido a Cristo que entre en mi vida y me salve y me perdone. Cristo entrará. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. La decisión es suya. Si usted no tiene la salvación, esa seguridad, arrodíllese o cierre sus ojos ahí en su casa, donde quiera que se encuentre, y haga esa oración de fe. Comuníquese con Dios, usted con sus propias palabras, y dígale que le salve, que le perdona sus pecados, que le perdone sus pecados, y que se arrepiente de ellos, y que le dé la entrada a la gloria de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios, porque Dios nos ha reconciliado con Él mismo a través de su Hijo Jesús, quien murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación y para nuestra redención. Gloria al Señor que podemos tener la reconciliación, que hemos restituido una relación con Dios, que ahora podemos llamarle tan afectiva, hermanos, ha sido y tan íntima y tan intensa, si me permite el término, ha sido esa reconciliación de parte de Dios, de nosotros para con Dios a través de Jesucristo, que ahora, en vez de estar enemistados con Dios, como dice en la Biblia, ahora le podemos llamar a Dios Padre, porque hemos sido adoptados. No solamente Dios nos recibió, nos salvó, sino que nos adoptó y nos dio un nombre. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y como dijo Pablo, le podemos llamar a Dios Abba Padre, porque Él es nuestro Padre, no solamente nuestro Salvador. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí. Gracias por su atención.